Bienvenidos una vez más, mi nombre es Alberto Gutiérrez y en mi canal Artisoto te muestro el paso a paso de esta increíble ilustración. Bueno, hemos quedado en cómo colorear las botas y aquí ya hago un lapso de tiempo ya que no es necesario que explique todo lo anterior, ¿vale? Y es que al colorear la correa y el saco, tanto las botas también, me apoyé en imágenes de referencia para observar con detalle su textura y forma. Incluso hoy en día es posible conseguir vestimenta medieval real, lo que facilita aún más la búsqueda de buenas referencias, ya que al menos para mí diseñar personajes medievales se me complica porque un personaje basado en la Edad Media requiere detalle, ya que debemos añadirles desde cuernos y correas hasta abrigos y buenas percheras, y todo eso sin que se vea sobrecargado y bien organizado. Claro, con esto no digo que sea imposible, sino más bien es todo un reto. Para colorear los brazaletes el proceso fue bastante sencillo, simplemente debemos aplicar la acuarela a los lados, siguiendo la forma de la prenda. Empecé con un tono oscuro y a medida que avanzaba me di cuenta de que debía representar el reflejo de la luz del día, por eso decidí aclarar esa zona. Cabe mencionar que lo aprendido con el remo también puede aplicarse al brazalete para darle más detalle. Incluso podrías añadir chapas para lograr un mejor resultado. La clave está en aplicar técnicas como las que vimos al trabajar las botas, trazos asimétricos y curvos, dependiendo de lo que quieras tallar en el brazalete. Y si prefieres algo más sencillo para no complicarte demasiado, basta con hacer un line art de la prenda y añadirlo. Luego lo duplicas, pinta la capa inferior en modo recorte con un tono oscuro para darle volumen y listo. Ya faltaría es moverlo. Todas las ideas que he mencionado son válidas, lo importante es no limitarse y dejar que la imaginación estalle. El tamaño del pincel está en 25, la opacidad en 4 y la carga de color en 16. Como siempre les digo, esto es una idea para que aprendas a jugar con el valor del pincel, ya que a medida que vaya tomando forma irán cambiando los valores. Para el borde de nuestra prenda subiré la opacidad por encima del 40% y con la carga de color encima del 10% iré remarcando hasta obtener un resultado como este, ya que como toque final debemos colorear una línea clara y usar el pincel dedo para añadirle realismo. Perfecto. Buscaré resaltar esta zona como lo mencioné y haré los movimientos de lado a lado, ya que debajo del brazalete estarían los cordones que hacen tensión. Por cierto, no le quise agregar cordones que medio se notaran debajo de su muñeca, porque no lo vi necesario, pero podrías agregarle dos cordones con esferas de madera o de metal. Bien, voy a pintar una mancha con el acuarela y voy a seleccionar de nuevo el dedo. Recuerden que al usar el dedo vamos a hacer movimientos en zigzag. También recomiendo usar los valores del pincel o un poco más alto. La idea al hacer una ilustración es atribuirle un sentido a cada elemento, darle aquello que debe representar. Te explico. Si dibujo el gigante verde, evidentemente debo reflejar en él fuerza y destrucción, hacer que el caos se sienta en toda la obra. Lo mismo ocurre con las prendas, debemos transmitir tensión, caída o ajuste, porque son esos detalles los que realmente conectan con el espectador. Te lo explicaré más a fondo. ¿Qué es lo primero que sentimos al ver una ilustración del hombre de acero en pleno vuelo? Percibimos su firmeza, su fuerza, su valor, incluso podemos imaginar el viento golpeando nuestro rostro. Esto ocurre porque nuestro cerebro almacena esas sensaciones y al contemplar una obra que transmite fuerza, agilidad o tranquilidad, logramos conectar de inmediato con la imagen. El punto de todo esto es simple. Mientras pintamos, debemos ponernos también en el lugar del espectador. Solo así podremos transmitir aquello que realmente queremos representar en nuestro arte. Para la correa empecé por las sombras. En este caso, las añadí de manera zigzagueada.
al igual que ciertos reflejos. Luego usé desenfoque gaussiano y con el pincel dedo hice las ondulaciones. También por regla general remarqué las sombras que le dan profundidad para así seleccionar algunos puntos de luz que pintaré con el aerógrafo. Para los puntos de luz en la correa usé el pincel borroso en un tamaño del 97%, la opacidad en 98% y la intensidad del difuminado al 100% para darle buenos resultados. Recuerden también que la idea no es usar del aerógrafo, sino seleccionar pequeñas partes como hice en ese caso y dándole toques suaves es como podremos lograr ese efecto. Al usar el pincel aerógrafo quiero que se imaginen como si estuviesen pintando sobre un lienzo real. ¿Cómo aplicarías tus trazos al saber que no puedes dar control Z? Con precaución para no dañar tu obra, pues esa misma técnica la puedes usar con cada trazo, ya que al trabajar con delicadeza tu obra quedará chiquiluki, no mentira, pero va a quedar muy bien. Para la hebilla primero seleccioné la forma con la herramienta lápiz para que quedara bien uniforme, luego la coloreé en modo recorte y apliqué el mismo método por encima. Después utilicé desenfoque gaussiano para darle ese brillo característico, resaltando con una línea hecha con el pincel de pluma tinta y finalmente borré el sobrante. Para el brillo también jugué con la opacidad de la capa. Les recuerdo también que pueden agregarle líneas a la correa como si estuviese hecho con un hierro quemador. Yo no las quise agregar para no sobrecargar la ilustración, pero pienso que hubiese sido un elemento importante. Y de esta manera nuestra hebilla quedaría lista, tan solo justo su tamaño con control T. O bien dicho, la herramienta de transformación libre. En la punta de la correa le pinté el agujero enchapado. Tengo que admitir que me entretuve bastante haciendo el saco de moneda. Para ello no fue necesario hacer un line art, bastó con seleccionar el pincel acuarela y con sus valores casi al 100 fue como lo empecé. Antes de hacerlo busqué referencias en la web y fue de ese modo que logré que me quedara auténtico. Usé también el pincel dedo para definir algunos pliegos, la misma técnica que uso en las botas, que uso en la correa, y el brazalete es la misma técnica que apliqué en el saco de monedas. Quiero que noten cómo es que yo empecé con un color oscuro y encima en modo recorte fue que comencé con un color más claro y al mismo tiempo fui definiendo las arrugas para darle más forma. También con el acuarela y un tamaño pequeño fue que logré definir más esas arrugas, esos pliegos, para que me quede con más detalle. El truco, como lo dije anteriormente, fue jugar siempre con los valores del pincel, ¿sí? Usando manchas de luz y me ayudé bastante con el pincel dedo y el borroso. El mundo de la ilustración conecta con muchas cosas, ya que un arte únicamente no refleja algo, también te muestra una historia de su autor como del espectador. ¿Y cómo así? Te explico. Yo como autor de la ilustración te presento a un vikingo en un viaje tranquilo, rodeado de un majestuoso paisaje, pero tú como espectador podrías escribir algo completamente distinto. Es por ello que el arte es tan esencial en los filmes como el agua lo es para nosotros. Un buen arte sirve como una guía para el director de una película y también es el fragmento de un universo que habita en la mente del autor. Es por eso que cada ilustración hecha por nosotros representa un fragmento de cientos de universos que yacen en nuestra imaginación. Grandes películas como Star Wars, Avatar de James Cameron, El Hombre Araña y entre otras salieron de algo muy sencillo, un boceto. Por regla general en un filme ambientado en la Edad Media se debe mostrar el saco de monedas. Es un elemento sumamente importante. De hecho, habría sido un gran acierto añadir algunas monedas dispersas a su lado, como si por alguna razón hubieran escapado del saco.
Para definir aún más la sombra, la remarcaré con el lápiz. Ya por último quedaría representar lo que sostiene el saco a la correa, un botón dorado. En algunas referencias noté que había correas con hasta 3 sacos de moneda e incluso con cuernos, dagas o riñonera. Todos esos elementos habrían nutrido aún más a nuestro vikingo. Y es que los elementos 3D son fundamentales en una ilustración. Te lo explico con un ejemplo. Los entornos 3D. ¿Qué hace que un entorno 3D se vea real hoy en día? Sus texturas. En cada una de ellas habitan cientos de partículas que al alejar el objeto o la escena evitan que todo se vea plano. Ahora imagina una habitación sin objetos. ¿Cómo se notaría? Exacto, vacía. Lo mismo ocurre al crear una ilustración. Si no agregamos esos elementos, la obra se sentiría incompleta. Claro que la idea no es sobrecargar el arte. Volviendo al ejemplo de la habitación, si la llenamos de objetos al punto de no dejar espacio ni para dar un paso, pasaría lo mismo en la ilustración. La obra quedaría saturada y perdería claridad. En resumen, si está sobrecargada, terminará por no entenderse. Para las sombreras comencé haciendo trazos encima de la línea artística. La idea es crear un pelaje bastante grueso. Para ello, haré que no tengan una caída en específico, ya que se supone que el viento acá juega un papel importante y por ende no se debe ver rígido. Un buen truco que utilicé es que no solamente trabajaré por encima de la línea artística, sino que también crearé otras capas que estarán debajo. De nuevo, el pincel juega un papel fundamental, como dije antes, y lo seguiré repitiendo. Con esta herramienta se pueden crear múltiples texturas y efectos. La idea es arrastrar la pintura hacia afuera, hasta formar punta, siempre respetando las leyes de la física, para que el resultado se vea coherente. Al principio me costó un poco, ya que tenía tiempo sin trabajar este tipo de textura, pero lo recomendable es usar el dedo a su máxima capacidad, arrastrando la pintura con fuerza para que el pelaje quede bien definido. Quizás se pregunten por qué no usé simplemente un desenfoque gaussiano. La razón es sencilla, quería evitar que la textura se viera demasiado uniforme. Quiero aclarar que para mi siguiente video les enseñaré trucos para usar la luz. Estos videos digamos que son la introducción al mundo del arte digital. En mis siguientes cursos aprenderemos desde perspectiva hasta renderizado. Es por ello que te invito a que actives las notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Sé que hay videos cortos donde te explican muchas cosas en tan solo un segundo, pero también me gusta mostrar parte del proceso, todo bien explicado. Quiero que lo veas de esta manera. Eres capaz de mirar un lapso de tiempo de 30 minutos y eso te motiva a introducirte en el mundo del arte digital. Entonces, de ser así, yo te dejo en la descripción del video una línea artística no hecha a detalle para que tú la personalices, pero que puedas colorear y uses mis cursos como guía. Bien, dicho esto, en una nueva capa comenzaré creando manchas, colocándolas de manera aleatoria. Después, volveré a usar el pincel a su máxima capacidad con movimientos en zigzag. Para las hombreras no quise conformarme con una sola capa y 2 tonos de color, así que añadí varios tonos más. También debemos tener en cuenta que el pelaje debe sobresalir y asomarse en ciertas partes del rostro. En este punto tú como ilustrador deberías recordar la sensación de abrazar un peluche. Si logras imaginarlo, quiere decir que vamos por buen camino. La regla general con las sombreras es cubrir la mayoría de la línea artística y luego pintarla con un tono más claro, ya que eso nos ayudará a resaltar algunas líneas importantes. En una capa adicional, creada por encima de todas, agregaré más pelaje. Cabe destacar que en el lado izquierdo debemos crear reflejos con movimientos muy sutiles y curvos. Recuerden que son detalles muy fundamentales. Aquí el truco es que por cada garabato le pasemos el dedo en zigzag hasta obtener la textura deseada, tal y como lo hago yo. Usando el pincel a su máxima capacidad es lo que yo recomiendo. Bien, ahora que sabes cómo se hace la textura del pelaje, te voy a abrir la mente dándote más ideas para que puedas nutrir aún más esta ilustración. Imagina que estás pintando a un guerrero vikingo regresando de la batalla. Podrías limitarte a dibujar su armadura, sus armas y el entorno, pero si quieres conectar con quien lo observe, necesitas más. Piensa qué siente ese guerrero: cansancio, orgullo, dolor.
ahora tradúcelo en detalles. En lugar de una armadura impecable, muéstrale con rasguños y manchas de barro. Añade un gesto en su rostro, la mirada caída o un ceño fruncido, que cuente sin palabras lo que vivió. Quizás en su mano izquierda sostiene un saco de moneda medio abierto, con unas cuantas caídas al suelo. Ese pequeño descuido puede despertar en el espectador la idea de que la victoria tuvo un costo. De esa manera, el espectador no solo verá un vikingo con armadura, sino que sentirá su historia. Y allí es a donde la ilustración trasciende a la técnica para convertirse en experiencia. Cuando usas este truco podrás crear un lobo al acecho, un oso enfurecido y un mamut que se defiende de sus cazadores. Cuando aplicas esta técnica de detalle tendrás grandes probabilidades de obtener ideas frescas. Esta técnica te ayudará a mejorar tu renderizado y que tu trabajo se vea bastante limpio. Ya para este punto debemos dibujar líneas finas que resalten aún más nuestras hombreras, y para darle contraste las dibujé de color blanco. Por cierto, hay muchas ideas que pude haberlas aplicado en su momento, pero que me llegaron al guionizar este video. Por ejemplo, pude haber aplicado unas cuantas partículas con una fina entrada de luz, dando a entender qué pasó entre los árboles. Y como les dije antes, estas ideas te las hago saber para abrirte la mente. La idea es brindarte muchísimas de ellas, para que tu trabajo incluso se vea mucho mejor que el mío. Creo mucho en el proverbio chino que dice: el alumno supera al maestro, y precisamente eso es lo que ando buscando, muchos alumnos dispuestos a que aprendan con mis videos. Ten algo en cuenta al hacer este renderizado, no te limites a crear pelaje. Aplicando esta técnica tendrás un excelente resultado, ya que si usas bien el dedo no se verá sobrecargado. Sé que parece un poco tedioso, pero la idea es trabajar con mucha paciencia. Para hacer este pelaje me tomó al menos un tiempito, entonces por eso les digo mucha paciencia. Si es necesario hacer pausa, pues háganla, porque eso les va a servir muchísimo. Si tienen que hacer una pausa, despejar la mente, eso les ayudará, pero todo con tal de que el trabajo quede bien. Recuerda que mis cursos estarán siempre para ti y serán de mucha ayuda, pues tienes a tu alcance un buen material para sacarle provecho, bien sea para inspirarte o para seguir el paso a paso de esta increíble ilustración. Me gustaría que comentes qué te pareció el video y qué más te gustaría ver. Sé que mis videos son un poco largos, pero cabe recordar que mi intención es documentar a detalle toda la ilustración. Chicos, siendo honesto, no me conformaré en hacer solamente un lapso de tiempo y guionizar el video, para nada, pues todo lo contrario, muestro a detalle absolutamente todo. Quiero que vean cómo se nota la delicadeza al trazar esas líneas blancas. Eso es lo que queremos. Espero que este video haya sido de utilidad. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y comentar tu experiencia. Nos vemos en el próximo video.